Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 al 12. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a ver que la iglesia debe vivir hoy ante la venida inminente de Cristo. De eso se trata el epílogo de este libro de Apocalipsis. Va a hablarnos cómo debemos vivir nosotros hoy como iglesia al haber visto todo lo que fue el libro de Apocalipsis. De eso se tratan estos versículos 6 al 12. ¿Cómo debemos vivir entonces hoy a la luz de todo lo que hemos visto aquí en el libro de Apocalipsis? Por lo menos hemos visto 7 cosas a través de todo el libro. Vimos que todos los propósitos de Dios se han cumplido. Vimos que los rebeldes van a quedar bajo castigo. Vamos a ver que Jesús está en su trono. El pecado desapareció. Prevalece totalmente la justicia. Todos los redimidos están junto al Cordero, el Cordero que es Rey. Ya hay solamente vida, no hay ninguna muerte, no hay muerte, y todas las promesas de Dios se han cumplido. Luego de ver todo esto, vamos a poder ver ahora en estos versículos 6 al 12 cómo entonces la iglesia debe vivir a la luz de todos estos acontecimientos que van a ocurrir sin lugar a dudas. Un maestro ya de la generación anterior, A.T. Pierson, habló de los versículos anteriores, de los versículos 1 al 5. Él dice, de acuerdo al versículo, a los primeros versículos, donde dice que ya no va a haber más maldición, no habrá más maldición. Él dice, va a haber restauración perfecta. También de acuerdo a los versículos 1 al 5, se nos dice que el Cordero va a estar sentado en su trono. Él dice que aquí vemos una administración perfecta. También vemos que los siervos sirven. Todos están sirviendo a Dios. Hay una subordinación perfecta en el cielo. También se nos dice allí que veremos su rostro en el versículo 4 y seremos como Él. Él dice que habrá transformación perfecta. También vimos que ya no va a haber más sol en el cielo, porque Cristo va a iluminarlo todo. Tendremos iluminación perfecta. Y finalmente, reinaremos con Jesús para siempre. Esto nos habla de una exaltación perfecta. En el cielo va a haber una perfección absoluta, total en todas las cosas. Todo el pecado, todo el mal habrá quedado atrás. Ahora Juan nos quiere decir cómo tenemos que vivir nosotros en el día de hoy hasta que venga Cristo por nosotros. Y antes de ir entonces a este pasaje, yo quisiera también mostrarle que hay una relación muy interesante entre el capítulo 1 y el capítulo 22. El capítulo 1, si usted recuerda, fue como un prólogo del libro, y ahora ya estamos en el epílogo. En el capítulo 1, Juan dijo que este libro es una profecía de Dios, es una revelación que viene de Dios. En el capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y ahora en el capítulo 22, versículo 6, dice, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Se fijan, Juan está cerrando el libro, está diciendo, lo que dije al principio es lo mismo que digo ahora. Esto es una revelación que viene de Dios. También en segundo lugar, esta profecía Dios se la dio a su ángel. En el capítulo 1, versículo 1, dice que Dios la declaró enviándola por medio de su ángel. Y ahora en el versículo 6 también dice,
ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos. ¿Qué más vemos? En el capítulo 1, versículo 1, también dice que Dios escogió a Juan, el último apóstol que quedó vivo luego de que la mayoría de los apóstoles de Jesús, ustedes saben, murieron de muertes horrendas. Eso lo vimos en el primer estudio que tuvimos. El único que quedó vivo fue Juan. Juan se salvó de morir en una olla de aceite hirviendo y fue enviado a esta isla, la isla de Patmos. Por la tradición sabemos que Juan no murió en Patmos, como se esperaba, sino que fue liberado y vivió sus últimos días en la ciudad de Éfeso y murió solamente de anciano. Fue el único que no vivió una muerte como los demás apóstoles. En el versículo 1 del capítulo 1 dice que esta profecía fue dada a Juan. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ahora aquí en el capítulo 22, en el versículo 8, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. ¿Notan el proceso? Esta es una profecía que viene de Dios. No es una revelación de hombre, viene de Dios. Dios se la dio a un ángel y el ángel se la dio a Juan. ¿Qué más? En el capítulo 1, versículo 3, dice que hay una bendición especial para todos los que guardan esta profecía. En el capítulo 1, versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Y ahora, ¿qué dice el capítulo 22? Pero el versículo 7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué más? Estos eventos que hemos visto en este libro van a suceder inminentemente. No son cosas que si el mundo se arrepiente no van a ocurrir, no. Todo lo que vimos en este libro va a ocurrir, va a suceder inminentemente. Así lo dice el capítulo 1, versículo 1. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y ahora, en el capítulo 22, versos, dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Casi está pegando los versículos, no son la misma idea. Porque lo que él se propuso al principio, ahora que está terminando el libro, está diciendo lo mismo que dije al principio, es lo que digo al final, es el mismo propósito. Y finalmente, los títulos dados a Jesús. Porque ¿de qué se trata la revelación? Es la revelación acerca de Jesús. En el capítulo 1, versículo 5, dice, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en el verso 8 también dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué dice ahora el capítulo 22? Miremos el versículo 13 del capítulo 22. ¿Se fijan? Dice lo mismo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y el 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. En las iglesias, yo soy la raíz, el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Así que el propósito de este libro no es solamente mostrar lo que va a ocurrir inminentemente en el futuro. Dios va a poner fin al pecado. Dios va a instaurar la justicia. Los que no creyeron en Él, lamentablemente, serán juzgados, y como dice el capítulo anterior que vimos, el 20, los que no creyeron serán lanzados a un lugar llamado el lago de fuego. Serán juzgados por sus obras. Pero los que creyeron en Cristo van a reinar con Cristo y le servirán eternamente. Pero no es solamente para eso el libro, para mostrar lo que va a pasar, porque la Biblia habría quedado incompleta sin este libro. Esa es la importancia de este libro, mostrarnos qué va a pasar, cómo Cristo va a poner fin a la edad del hombre y a esta creación antigua para destruirla y hacerla de nuevo. Eso es lo que vimos en el capítulo 21. Sino que también el libro está para decirnos cómo tenemos que vivir nosotros en el día de hoy. Podríamos decir aquí que Juan va a ser una aplicación, ¿no?, para nosotros. Dice el capítulo 22, versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos
las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí está lo primero. El primer principio que la iglesia debe vivir a la luz de que Cristo viene pronto. A la luz de que el arrebatamiento de la iglesia, para después dar origen a todos los eventos que vimos aquí en el libro de Apocalipsis, es algo inminente, es algo que podría ocurrir hoy. Yo sé que muchas veces hemos escuchado que se tienen que cumplir señales, ¿no? Que tienen que haber señales para que Cristo venga. Y hemos visto que no hay ninguna señal necesaria para que Cristo venga, para que venga el arrebatamiento de la iglesia. Las señales van a empezar a ocurrir después de que la iglesia sea arrebatada de este mundo. El Señor podría venir hoy. El Señor podría venir hoy. No hay nada que impida el arrebatamiento de la iglesia. El Señor dice, he aquí, vengo pronto. En mi Biblia está escrito en rojo, quizá en la suya también, porque son palabras de Jesús. Este es un llamado para la iglesia. En el presente, ¿cómo debemos vivir? Dice allí, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Lo primero que debe estar haciendo la iglesia mientras esperamos que el Señor vuelva es guardando la palabra. Eso dice, guardando la palabra. ¿Sabe lo que significa guardar la palabra en el texto bíblico? Tiene dos ideas. Primero, significa adherirse a algo, pegarse a algo. Yo no sé si usted cuando niño hacía esto, pero cuando yo iba a la playa, ustedes veían las estrellas de mar pegadas a las rocas. ¿Qué hacía uno? Se ponía a hacer palanca y a sacarla, ¿no? Y costaba mucho porque están adheridas, están como pegadas. La Biblia dice eso. Guardar la palabra significa adherirnos a ella, pero también tiene un segundo sentido esta palabra, significa ponernos debajo de algo. Así que guardar la palabra significa adherirnos a ella y someternos debajo de ella. Eso es lo que hace una iglesia que está esperando inminentemente la venida de su Señor. Guardamos la palabra, nos aferramos a ella y vivimos como en sujeción a ella. Eso hace la verdadera iglesia de Cristo. La palabra es lo principal. ¿Recuerdan cuando Juan estaba dando su rendición de cuentas al Padre, allí en Juan 17? Algunos le llaman la oración sacerdotal de Jesús. Jesús le dice al Padre, Padre, yo les he dado tu palabra. Cuando el Señor le da cuentas al Padre, le dice, Señor, yo les he dado tu palabra. Eso es lo más importante, porque ese es el alimento, la guía y la fuente para sus vidas. Por eso que poquito más adelante, ahí mismo en Juan, el Señor le hace una petición al Padre y le dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso que no es de extrañarnos que cuando se nos dice qué es lo primero que tenemos que estar haciendo mientras esperamos la venida inminente de Jesús, es guardando su palabra, guardando su palabra. Este es el único libro, no sé si lo han notado, es el único libro que impone una bendición y una maldición sobre cómo lo tomamos en cuenta este libro. Versículo aquí mismo en el capítulo 22, mire los versículos 18 y 19, dice el 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esperamos llegar a estos versículos la próxima semana, si el Señor permite. Dice aquí que no se le debe añadir a este libro nada. Tampoco se debe reducir este libro. Expresiones como esta ya las hemos visto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel recibió la ley de Moisés, en el último libro de la ley, en Deuteronomio, Dios le recuerda esto al pueblo de Israel. En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Permítame leérselo. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Así que esto también es conocido desde el Antiguo Testamento. No tenemos que añadir a la palabra y tampoco tenemos que quitarle a la palabra. También en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, dice,
toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No podemos agregar a la palabra, no podemos quitar a la palabra. Lo mismo hizo Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo se despide de los líderes de la iglesia de Éfeso? Él dice, yo no he renunciado a hablarles todo el consejo de Dios. Una iglesia verdadera de Cristo guarda la palabra, guarda toda la palabra. No añade a la palabra ni quita a la palabra. No reduce algunas partes por ser poco importantes o difíciles, sino que enseñamos todo el consejo de Dios. ¿Saben por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Porque la palabra por sí misma tiene poder. Lo único que tenemos que hacer es exponernos a ella y al poder santificador que tiene ella en la obra del Espíritu de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ella tiene un poder santificador por sí misma. No debemos agregarle nada tampoco. Para los que enseñan la Biblia, para los maestros de la escuela dominical, para los pastores, para los maestros bíblicos, para los profesores del instituto bíblico, esto es algo muy importante. Porque una gran tentación que podemos tener es agregarle cosas a la Biblia que no están en la Biblia, que son palabra de hombre. Recordemos que Dios bendice solo su palabra, no nuestra palabra. Por eso Pablo a los Gálatas también les hizo una amonestación muy solemne. Gálatas 1, 8 y 9. Él les dijo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Maldito significa eso. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y eso pasa muchas veces con este libro de Apocalipsis. Este es uno de los libros más atacados. Es uno de los libros de que el mundo incluso se burla. Y muchas veces en el mundo cristiano es uno de los libros más ignorados. Se deja de lado, se trata de evitar en muchos programas de estudio bíblico. Se le considera poco edificante. Se le considera difícil, extraño. Pero hermanos amados, no sé usted, pero yo he sido muy bendecido y edificado al ver cómo en los eventos futuros Dios tiene el control de todas las cosas. Y cómo el Señor se va a alzar como el Rey soberano sobre el mundo, sobre el universo, y cómo nosotros, su iglesia, estaremos reinando para siempre con Él. Así que, en primer lugar, debemos andar sumisamente a la palabra de Dios. Este mismo término Juan lo usa en su Evangelio, y fueron las palabras de Jesús en Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La misma idea. También, Primera de Juan, mira, acompáñame a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. Mira ahora el capítulo 5. Capítulo 5, vamos a leer los versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es la verdadera evidencia de una transformación interior de una persona que dice que ha conocido a Cristo? Que guarda los mandamientos de Dios, que se somete a la palabra de Dios, que obedece a Dios, se adhiere a la palabra y se pone debajo de la palabra. Esa es la verdadera demostración de una transformación, y es la verdadera demostración de amor. Porque cuando amamos, los mandamientos de Dios, dice ahí, no son gravosos. Dice, los mandamientos de Jehová son perfectos, que alegran el corazón. Así que por un lado, para que tengamos un buen equilibrio de lo que significa guardar la palabra, tenemos que tener por un lado lo que es saber y por otro lado lo que es el hacer. Porque puede darse que hayan hermanos en Cristo que nos lanzamos a saber mucho, pero a hacer poco, a aplicar poco. Pero por otro lado también podemos volvernos personas que somos muy activas, que queremos hacer muchas cosas, pero que somos ignorantes de la palabra y terminamos haciendo las cosas mal, más por sentir que por hacer. El Señor quiere que tengamos un equilibrio,
Y el equilibrio de guardar la palabra significa aprender la palabra, entenderla y ponerla por práctica. Aquí hay varios jóvenes en nuestra iglesia y yo sé que hoy muchos de ellos sufren la presión del mundo por ser aceptados, ¿no? Por ser apreciados en el ambiente donde se mueven. Y por ser hijos de Dios muchas veces quizás son considerados elementos extraños, decimos nosotros, bichos raros. Pero Dios quiere que te adhieras a la palabra, porque si hay algo por lo que tú jamás te vas a arrepentir, es de someterte bajo la autoridad de Dios y de su palabra. De eso jamás te vas a arrepentir. Si lo haces, el Señor te va a bendecir, sobre todo en este mundo caído. Hay un balance entonces en lo que Dios quiere entre meditar y hacer. En Josué capítulo 1, usted recuerda que Moisés había muerto y Dios le habla directamente a Josué y le dice en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Notan lo que dice la palabra? Dice que tenemos que meditar en la palabra, tenemos que obedecerla, eso significa guardarla, esforzarnos y hacer la palabra, ponerla por obra. Esto lo hacemos leyendo obedientemente la Biblia. ¿Sabe que un creyente puede tener 20 años de haber conocido a Cristo, pero es un creyente inmaduro porque lee la Biblia y no la obedece? Pero puede haber un creyente que lleva una semana de haber creído en Cristo, toma su Biblia, la lee y obedece de inmediato lo que dice. ¿Sabe qué? Ese creyente es maduro, porque lee la Biblia y la obedece. Tenemos que leerla obedientemente. También tenemos que creer en la Biblia. Como yo les decía hace un momento, algunos eliminan estos libros, no los quieren enseñar o estudiar. Libros como Daniel, que también son apocalípticos, son proféticos. Partes de Isaías. ¿Ha leído el libro de Levítico? También muchas veces lo tratan de saltar. El libro de Apocalipsis, partes de Génesis. Porque en muchos lugares parece que la autoridad fuera el hombre y no la Biblia. Y hemos tomado un cuchillo y hemos cortado de nuestra Biblia ciertas partes que a lo mejor no nos gustan. Pero una iglesia verdadera de Cristo toma toda la palabra de Dios, toma todo el consejo de Dios, toda la Biblia y la enseña. Así que debemos estudiar continuamente la palabra de Dios, leerla, obedecerla, meditar de día y de noche. Muy bien, volviendo entonces a Apocalipsis 22, hemos visto que lo primero que tiene que hacer la iglesia mientras espera la inminente venida de nuestro Señor y Salvador es guardar la palabra. Y hay una bendición para los que lo hacen. Dice, bienaventurados. Bienaventurado, ya lo hemos explicado, es un oráculo profético. El contrario es el ay. ¿Recuerdan? Ay de ti, ay de los moradores de la tierra. El ay es un oráculo de maldición. Aquí hay una bendición especial para los que guardan la palabra. Una iglesia bendecida es aquella que guarda la palabra. ¿Pero qué más? Versículo 8 y 9. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. ¿Qué es lo segundo que tiene que estar haciendo una iglesia mientras espera la venida de su Salvador? ¿Lo dice ahí o no? Claramente. Es una iglesia que adora, que alaba. Dice allí, adora a Dios. Esto ya le había pasado a Juan. Yo no sé por qué, pero Juan ya había caído en este problema en el capítulo 19, versículo 10. También vio al ángel que le estaba dando esta visión extraordinaria del futuro. Y él, abrumado por la gloria de Dios, abrumado por la santidad de Dios y de lo que estaba viendo, cae de rodillas y empieza a adorar al ángel. Y el ángel de nuevo le dice acá ahora en el capítulo 22 también, no me adores, yo soy una criatura, igual que tú. Adora a Dios. Lo segundo que debe estar haciendo la iglesia mientras espera
a su Señor es adorar a Dios, pero de una manera muy especial. Aquí en el libro se nos presenta una adoración que es especial, una adoración triunfante. Adora triunfalmente a Dios. Porque durante toda la era de la iglesia va a sufrir mucho, va a ser perseguida, va a sufrir pruebas, va a tener tiempos de debilidad, pero como Cristo triunfó en la cruz y logró el triunfo más grande, que es el triunfo sobre la muerte y sobre el pecado, nosotros también debemos adorar con esperanza y con triunfo. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo se adora en el libro de Apocalipsis? Capítulo 4, por favor, acompáñeme, versículo 8. 4:8. 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así debemos adorar al Señor. Mire conmigo ahora el capítulo 5 y versículo 9, 5:9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Verso 12, decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Capítulo 7 ahora. Versículo 10. Mira ahora el capítulo 7, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Verso 12, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Veamos uno más. Capítulo 11. Y esto se repite por todo el libro, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué vemos en el libro de Apocalipsis? Una adoración triunfante. Cuando nosotros nos reunimos para adorar, debemos adorar entendiendo esto, que tenemos un Señor y Salvador que triunfó sobre la muerte, sobre el pecado, y nosotros no tenemos por qué estar adorando sin este espíritu de victoria, de triunfo. Él logró la victoria sobre aquello que nosotros no podíamos. Si usted es un hijo de Dios, usted recibió una salvación gratuita por la obra no suya, por la obra de Cristo en la cruz. Él triunfó por usted, pero ese triunfo nos lo trasladó a nosotros. Y por eso es que nosotros hoy podemos adorar de la misma manera que aparece aquí, una adoración triunfal. Debemos captar esta verdad y ahora devolvérsela al Señor en adoración. Nosotros adoramos porque somos criaturas. Él es el creador. Y este reconocimiento agradecido de honra debemos dárselo como Él lo pide. Y Dios pide que le adoremos en toda manera, no solamente en los cánticos, también en nuestras palabras, en nuestra forma de orar, cuando nosotros leemos y meditamos en su palabra, en cómo tratamos a otros. Incluso, dice Pablo, cuando comemos y bebemos, el creyente adora de manera triunfal siempre, porque tiene un Señor y Salvador que triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. Muy bien, hemos visto hasta aquí entonces. En primer lugar, la iglesia que espera a su Salvador está guardando la palabra, es obediente a la palabra, está adherida a ella y se pone debajo de ella. No es una autoridad el hombre en la iglesia, sino que la autoridad en la iglesia es la palabra. La palabra abierta de Dios es la autoridad. En segundo lugar, ¿qué vimos? Es una iglesia que está adorando triunfalmente a Dios. Yo sé que a veces estamos sin ganas, ¿no? Hay pocas energías para adorar. Y a veces las pruebas nos tienen doblados.
Pero a pesar de eso, cuando nos reunimos por el triunfo de Cristo, debiéramos adorar con un espíritu de triunfo, porque Él fue. En tercer lugar, versículo 10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En tercer lugar, la iglesia que está esperando a su Señor y Salvador está evangelizando urgentemente. La iglesia que está esperando a su Salvador está evangelizando urgentemente. No sé si usted ha leído el final del libro de Daniel, que es un libro que equivale al libro de Apocalipsis, pero en el Antiguo Testamento. Recuerdan que Dios le da una orden a Daniel. La orden fue, sella el libro. Pero acá no, acá es al revés. Aquí Dios le dice, abre el libro, tenlo abierto y manténlo abierto hasta el fin. Porque la iglesia debe estar proclamando este mensaje hasta el fin. Tal como Pablo lo dijo en 2 Corintios 5:11. Él dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Hemos conocido el temor de Dios en este libro? Yo creo que sí. Hemos hablado del infierno y de lo que va a ser ese lugar de tormento eterno, que es peor que lo que las personas van a sufrir durante la gran tribulación. La gran tribulación va a ser terrible también, pero más terrible va a ser el infierno eterno en aquellos que nunca quisieron creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y a la luz de esto es que nosotros como iglesia debemos tener un corazón abierto a no quedarnos callados con este mensaje, porque hemos visto lo que le va a pasar a los que no creen en Él. Una evangelización urgente, siempre contando lo que Cristo hizo en nosotros. Recordando esto, es la palabra la que va a actuar. Nosotros podemos hacer todo nuestro esfuerzo, pero lo que va a actuar, lo que tiene el poder, es la palabra de Dios. Cuando Pablo estuvo en Tesalónica, allí también se fundó una iglesia. Y los que estaban allí eran gentiles muy paganos. ¿Cómo se convirtieron? Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué es lo único que tiene realmente poder para actuar en nosotros y a través de nosotros? Es la palabra de Dios. El versículo 11 aquí del capítulo 22 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Está diciendo, cuando venga la venida del Señor, así como estaban se van a quedar. Cuando el Señor venga, el que era injusto va a quedar injusto. Cuando el Señor ponga el final de todas las cosas, aquellos que no creyeron no van a tener una segunda oportunidad. Los que creyeron van a quedar justos, no por su justicia, por la justicia de Cristo. Los que quedaron santificados por la obra de Dios van a quedar santos, pero por la obra de Cristo. Pero los que no creyeron no van a tener más oportunidad. Es posible que hoy sea tu última oportunidad. Tú no sabes si mañana vas a estar vivo. Dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay tal cosa como dice el sistema católico romano de un purgatorio y de una segunda oportunidad después de la muerte. No hay tal cosa. Hoy es el día de perdón. Hoy es el día de arrepentimiento y de transformación de tu vida. Mañana no sabes si habrá oportunidad. En último lugar, vamos a ver en esta tarde, no solamente la iglesia que espera a su Señor lo hace, ¿cómo dijimos en primer lugar? Guardando la palabra. En segundo lugar, adorando. Tercero, evangelizando. En cuarto lugar, sirviendo al Señor diligentemente. Dice el versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. La iglesia verdadera de Cristo que está esperando realmente la venida de su Señor y Salvador, está obedeciendo su palabra, se mantiene sumiso a su palabra, la obedece, está adorando a su Dios. No solamente al reunirnos a cantar, hemos visto que adoración es una conducta de todo el día. Pablo dijo que incluso adoramos a Dios al comer y al beber. Todo en la vida del creyente debe ser una vida de adoración, también de evangelizar, de contar a otros cómo el Señor nos salvó, cómo nos rescató, cómo perdonó nuestros pecados y nos transformó, pero también en último lugar, sirviendo diligentemente. ¿El mundo ofrece recompensas y galardones? Por supuesto que sí.
Pero si el Señor ofrece recompensas y galardones, yo quiero esos galardones y esas recompensas. Muchas veces nosotros pensamos que es un poco como de mercenario servir al Señor para que Él después nos dé un premio. Pero ojo, ¿el premio de quién viene? ¿Viene de Él? ¿Viene de Dios? Por lo tanto, los hijos de Dios quieren esos premios, quieren esos galardones, porque no son premios del mundo, no son alabanzas del mundo, no son ovaciones del mundo, es la recompensa de Dios. Hemos dicho que la salvación no es por obras, pero ¿cuándo vienen las obras? Después. Una vez que eres salvo, ahí comienzan las obras, porque las obras, las buenas obras, servir a Dios, vienen como consecuencia de tu salvación, no para tu salvación. Somos salvos por la obra de Cristo, pero ahora que ya eres salvo, debes estar sirviendo a Dios y sirviéndole no de manera esporádica, diligentemente. Buenas obras han sido preparadas, dice la palabra de Dios. Y en el tribunal de Cristo, el Señor que tiene ojos de fuego va a mirar cómo usamos el tiempo que Él nos dio. Él va a ver si usamos nuestros dones y talentos que Él nos dio. Y va a probar todas nuestras obras con fuego. ¿Saben qué? Muchas veces dejamos de servir al Señor cuando el mundo nos empieza a dar recompensas mejores. Y empezamos a dejar al Señor porque el mundo me está dando mejores recompensas. Me gustan más. No debiera ser así. Nunca dejemos de servir a Dios porque el mundo nos empieza a llenar con cosas. El Señor debe ser primero. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es la única empresa que si usted invierte en ella va a tener allá en el futuro y por la eternidad beneficios. Por la eternidad se verán los frutos. Todo lo que hagamos en este mundo, todos nuestros títulos, nuestros estudios, las casas, las propiedades que logremos tener, todo eso se va a quedar acá. Lo que consigamos para Cristo va a ser lo único que realmente va a quedar. El Señor dijo en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Había un pastor escocés que se llamaba Robert Murray McCheyne, algunos quizás lo conocieron, o han oído hablar de él porque él murió en el 1843 por ahí. Él murió muy joven, pasando recién sus 30 años de edad, pero él tuvo un ministerio muy fructífero. Se dedicó toda su vida a servir al Señor. Y él tenía un reloj, y en su reloj tenía escrito, la noche viene, la noche viene. Y él siempre miraba su reloj, la noche viene, y servía al Señor. Y a pesar de que han pasado más de un siglo, todos recordamos a este pastor escocés por el tremendo ministerio que él hizo. Usted puede investigar más acerca de su vida. No importa si usted vive 30 años, como él vivió, o si usted logra vivir 80 o 100, lo importante es que el tiempo que Dios le dé en este mundo, úselos para servir a Dios. Y el Señor va a ser adorado y glorificado por ello. Nosotros servimos por amor, pero también deseemos las recompensas que Él nos quiere dar. Queridos jóvenes, no tengan miedo de que el Señor llame a su obra, al ministerio, a que el Señor los quiera llamar al instituto bíblico a prepararse. Lo mejor que puedes hacer con tu vida es entregársela al Señor para que Él te use. Y a los papás que están acá, también quería decirles esto. No tengan miedo de entregar a sus hijos para que el Señor los use para el ministerio. No hay mejor recompensa que también nosotros y que nuestros hijos puedan servir a Dios. Hemos visto, hermanos amados, en esta tarde que la iglesia debe vivir hoy ante la venida inminente de Cristo. ¿Cómo? Guardando la palabra, evangelizando urgentemente. ¿Qué más? Adorando a Dios y sirviéndole. ¿Cómo? Diligentemente. Vamos a orar.